¿Y si toda la historia de una gran nación fuera un código que hay que descifrar? En un extremo se encuentran los fantasmas del Imperio Persa, que legó al mundo la primera Declaración de Derechos Humanos. En el otro, la llama de la Revolución Islámica, cuyo eco aún define la política mundial. Esto es Irán, una tierra donde las voces de los antiguos reyes debaten con el bullicio de las calles modernas, y la grandeza del pasado se ha convertido en un campo de batalla por el futuro. Aquí, en la encrucijada de civilizaciones, no solo chocaron ejércitos, sino mundos enteros, monarquía y teocracia, tradición y modernización. Para entender los titulares de hoy sobre programas nucleares e intrigas geopolíticas, es necesario escuchar esta historia de siglos. Viajaremos al pasado para descifrar el ADN de esta enigmática civilización, desde la sabiduría y la tolerancia religiosa de Ciro el Grande, hasta las convulsiones del siglo XX que dieron forma al Irán moderno. Este es un viaje al corazón de una de las culturas más complejas e influyentes del mundo. La civilización elamita ocupa un lugar especial en la historia del antiguo Oriente Próximo. Surgió en el territorio del actual suroeste de Irán aproximadamente a finales del cuarto y principios del tercer milenio antes de Cristo, y existió durante casi 2000 años, dejando una huella notable en la historia de toda la región. El nombre Elam proviene de la palabra Acadia Elamtu, que significa tierra del este o lado montañoso. Así, el término subrayaba la posición geográfica de esta antigua civilización en relación con el valle de los ríos Tigris y Éufrates. El centro del estado elamita fue la famosa ciudad de Susa, que surgió ya en el quinto milenio antes de Cristo, y se convirtió posteriormente en el centro cultural y político más importante de la región. Durante el tercer milenio antes de Cristo, Susa se desarrolló activamente como un centro comercial y cultural. Gracias a su ubicación estratégica, conectaba las ricas y prósperas civilizaciones de Mesopotamia con las regiones de la meseta iraní e incluso con la India. Susa se convirtió en un lugar de activo intercambio cultural, acumulando riqueza y desarrollando su propia cultura única, que absorbió elementos de las tradiciones sumerias, acadias y otras vecinas. Los elamitas se distinguían por un complejo sistema de gobierno estatal, cuya figura central era el gobernante supremo Zukal. Ya en el segundo milenio antes de Cristo, Elam alcanzó su apogeo, convirtiéndose en una superpotencia regional. Especialmente significativa fue la época del reinado del rey Shutruk-Nak-Kunte, alrededor de los años 1184 a 1155 a.C. Se hizo famoso por su campaña militar contra Babilonia en el año 1158 a.C., como resultado de la cual los elamitas capturaron esta importante ciudad y se llevaron a Susa la famosa estela con las leyes del rey Hammurabi, así como la estatua del principal dios babilónico, Marduk. La estela de Hammurabi, encontrada milenios después en Susa, se convirtió en uno de los mayores descubrimientos históricos, permitiendo a los investigadores modernos obtener información valiosísima sobre las leyes y la estructura social del mundo antiguo. Sin embargo, después de estas grandiosas victorias, comenzó un declive gradual del poder elamita, causado principalmente por largas y devastadoras guerras con Asiria. El golpe más duro fue la destrucción de Susa por el rey asirio Asurbanipal en el año 646 a.C. Los asirios no solo capturaron y saquearon la ciudad, sino que la destruyeron casi por completo, lo que llevó a un significativo declive de todo el estado elamita. A mediados del siglo VI a.C., las tierras de Elam pasaron a formar parte del recién formado imperio persa Aqueménida, fundado por Ciro el Grande en el año 550 a.C. Aunque Elam perdió su independencia política, su herencia cultural tuvo una enorme influencia en la nueva civilización persa. Los aqueménidas tomaron prestado y perfeccionaron el sistema burocrático de gobierno elamita, gracias a lo cual pudieron controlar eficazmente un vasto imperio.
Susa se convirtió en una de las capitales más importantes de los aqueménidas, junto con Pasargada y Persépolis, lo que subrayaba su importancia y la continuidad del poder en estos territorios. Los elamitas también hicieron una importante contribución al desarrollo de la escritura en el territorio de Irán. En las primeras etapas de su existencia, utilizaron la proto-cuneiforme, luego pasaron a la escritura elamita lineal, que hasta ahora está mal descifrada. Más tarde, los elamitas adoptaron la escritura cuneiforme de sus vecinos occidentales, los sumerios y acadios, adaptándola a sus propias necesidades. Precisamente gracias a las tablillas cuneiformes elamitas conservadas, los arqueólogos e historiadores han podido reconstruir muchos aspectos importantes de la vida cotidiana, la economía y la religión de los elamitas. La arquitectura de Elam tuvo una notable influencia en las civilizaciones posteriores de la región, incluido el Imperio Persa. Los elamitas fueron de los primeros en la región en construir grandes complejos urbanos, aplicando soluciones de ingeniería innovadoras. Fueron su experiencia y tradiciones en la construcción de palacios y templos las que sentaron las bases de las famosas estructuras aqueménidas, como los complejos palaciegos de Persépolis y Pasargada. Las grandiosas columnas, las amplias escaleras y las terrazas son todas características heredadas en gran medida de la escuela arquitectónica elamita. La vida religiosa de los elamitas también era vibrante y diversa. Entre los dioses principales se veneraba especialmente al dios supremo Humban, al dios patrón de la capital Inshushinak y a la diosa madre Pinikir, que personificaba la fertilidad y el principio femenino. Estas deidades desempeñaron un papel importante no solo en la vida espiritual de los propios elamitas, sino también en la formación de las creencias religiosas de otros pueblos de la región, en particular de los antiguos persas, cuya religión, el zoroastrismo, absorbió muchos elementos del culto elamita. Tras la caída de la civilización elamita, en la arena histórica del antiguo Irán comenzó una nueva etapa, asociada al ascenso del poder persa de los aqueménidas. Precisamente a ella le estaba destinado convertirse en el primer imperio mundial de la historia, cuyo legado cultural y político influyó en todo el mundo antiguo. La historia del imperio aqueménida comienza a mediados del siglo VI a.C., cuando el joven gobernante persa Ciro el Grande lideró una exitosa revuelta contra el rey Medo Astiages, su abuelo materno. Aproximadamente en el año 550 a.C., Ciro derrotó a las tropas medas y unió a persas y medos en un solo estado. A partir de ese momento comenzó la rápida expansión del nuevo poder persa. Ciro el Grande pasó a la historia como un gobernante sabio y un destacado comandante, conocido por su tolerancia hacia los pueblos conquistados. Sus campañas contra el reino de Lidia y Babilonia demostraron claramente su pensamiento estratégico y su visión política. En el año 546 a.C., capturó el rico reino de Lidia, gobernado por el rey Creso, y en el año 539 a.C., sin mucha resistencia, se apoderó de la gran ciudad de Babilonia, uno de los mayores centros culturales y políticos del mundo antiguo. Al tomar Babilonia, Ciro dio un paso importante e inusual para la época, mostrando un respeto excepcional por la cultura y la religión locales. Permitió a los cautivos judíos regresar del cautiverio babilónico a Jerusalén y reconstruir el templo destruido. Estos eventos fueron registrados en el famoso Cilindro de Ciro, encontrado por los arqueólogos, el documento más antiguo que refleja las ideas de tolerancia y respeto hacia los pueblos conquistados, que en nuestros días a menudo se llama la primera declaración simbólica de los derechos humanos. Tras la muerte de Ciro el Grande en el año 530 a.C., el trono fue ocupado por su hijo Cambises, quien continuó las conquistas territoriales de su padre. En el año 525 a.C., Cambises conquistó con éxito Egipto, expandiendo significativamente los límites del imperio. Sin embargo, después de su muerte, comenzaron tiempos turbulentos en el estado. La lucha por el poder llevó al breve reinado del impostor Bardilla, el falso Esmerdis.
Como resultado de estas convulsiones, el poder fue tomado por Darío I, quien logró estabilizar la situación y restaurar el orden en el vasto imperio. Darío primero pasó a la historia como uno de los gobernantes más destacados y talentosos de los aqueménidas. Bajo su mandato, el imperio alcanzó su máximo apogeo. Llevó a cabo reformas administrativas a gran escala, que fortalecieron significativamente el poder central. Todo el territorio del vasto imperio se dividió en provincias, satrapías, gobernadas por sátrapas, funcionarios que dependían directamente del rey. Esta estructura aseguró eficazmente la estabilidad y el orden en el imperio multinacional. Además, Darío unificó el sistema monetario, introduciendo monedas de oro, dáricos, y de plata, siclos, que se convirtieron en la moneda de todo el imperio y contribuyeron significativamente al desarrollo del comercio. También organizó una extensa red de caminos, el más importante de los cuales fue el famoso Camino Real, que conectaba Sardes en Asia Menor con la ciudad de Susa en Irán. Por este camino, los mensajeros estatales podían transmitir mensajes a enormes distancias en cuestión de días, lo que aceleraba significativamente el proceso de gobierno del vasto estado. Pero el logro más impresionante del reinado de Darío fue la fundación de Persépolis, una capital majestuosa que simbolizaba la unidad y el poder del imperio. La construcción de la ciudad comenzó alrededor del año 518 a.C. y duró varias décadas. Persépolis asombraba a sus contemporáneos y sigue asombrando hoy en día con sus grandiosos complejos arquitectónicos, terrazas, columnas monumentales y palacios majestuosos. Las paredes de los palacios estaban decoradas con ricos relieves que representaban a representantes de diferentes pueblos del imperio llevando regalos al rey persa, lo que subrayaba el respeto por la diversidad cultural de los súbditos. Persépolis no era solo una capital administrativa, era el centro de las ceremonias más importantes, como el Año Nuevo persa, Nowruz, que se celebraba aquí con especial pompa. Era aquí donde llegaban delegaciones de todo el imperio, trayendo consigo riquezas y regalos. Esta ciudad se convirtió en un importante símbolo de la prosperidad y el poder del imperio persa. Sin embargo, el final de la historia del poder aqueménida resultó ser dramático. En el 334 a.C., Alejandro Magno comenzó su famosa campaña oriental contra Persia. A pesar de la desesperada resistencia del ejército persa, liderado por el rey Darío III, Alejandro capturó y saqueó Persépolis en el 330 a.C., ordenando incendiar la ciudad. Según fuentes antiguas, esto se hizo como venganza por la destrucción de Atenas por los persas, un siglo y medio antes. Las guerras médicas se convirtieron en uno de los eventos más importantes y dramáticos de la historia de la antigüedad, que no solo determinaron el desarrollo de la antigua Grecia y el imperio persa, sino que también influyeron significativamente en el curso posterior de la historia mundial. Las causas de las guerras médicas se remontan al siglo VI a.C., cuando el imperio persa aqueménida se expandía rápidamente hacia el oeste, conquistando las tierras de Asia Menor y chocando con las numerosas polis griegas, ubicadas en la costa de Jonia. Las ciudades griegas de Jonia, acostumbradas a la libertad y la independencia, aceptaban con dificultad el dominio persa, especialmente en cuestiones de pago de impuestos pesados y sumisión a los sátrapas locales. En el año 499 a.C., estalló una revuelta de las ciudades griegas en Jonia, iniciada por la ciudad de Mileto. Los griegos de Jonia solicitaron ayuda a sus hermanos continentales, y varias ciudades, incluidas Atenas y Eretria, decidieron apoyar la revuelta. A pesar del éxito inicial y la toma de la ciudad jonia de Sardes por los griegos, en el año 498 a.C., los persas reprimieron rápidamente la revuelta. En el año 494 a.C., Mileto fue capturada y destruida, y Jonia volvió a estar completamente bajo el dominio persa. El apoyo de Atenas y Eretria a las ciudades jonias rebeldes provocó la ira del rey persa Darío I.
quien consideró necesario castigar a los griegos continentales por su interferencia en los asuntos de su imperio. En el año 492 a.C., el general persa Mardonio intentó una primera invasión de Grecia, pero fracasó debido a una fuerte tormenta que destruyó una parte significativa de la flota. La siguiente gran expedición tuvo lugar en el año 490 a.C., cuando el ejército persa, liderado por Datis y Artafernes, desembarcó en la costa de Ática, cerca de la ciudad de Maratón. Los atenienses se encontraron en una situación extremadamente difícil, ya que el número de tropas persas superaba considerablemente a las suyas. Sin embargo, el estratega ateniense Milcíades demostró un talento militar excepcional y obtuvo una brillante victoria en la batalla de Maratón. Los atenienses perdieron solo 192 personas, mientras que el ejército persa perdió alrededor de 6.000 guerreros. Esta batalla se convirtió en la primera derrota seria de los aqueménidas y demostró a todo el mundo griego que los persas podían ser vencidos. Darío, enfurecido por la derrota, comenzó a prepararse para una nueva invasión, pero su muerte en el año 486 a.C. pospuso temporalmente estos planes. El hijo y sucesor de Darío, el rey Jerjes I, decidió vengar la derrota de su padre y comenzó preparativos a gran escala para una nueva campaña en Grecia. En el año 480 a.C., Jerjes reunió un enorme ejército que, según fuentes antiguas, contaba con cientos de miles de soldados. El ejército cruzó el estrecho del Helesponto, los Dardanelos modernos, por puentes especialmente construidos, y se dirigió hacia Grecia. Los griegos intentaron detener a los persas en el estrecho paso de montaña de las Termópilas, donde el rey de Esparta, Leónidas, y sus 300 guerreros, junto con un pequeño destacamento de aliados, se opusieron heroicamente al ejército persa. Después de varios días de feroces combates, los griegos fueron derrotados, pero su valentía se convirtió en un símbolo de resistencia heroica. Tras la victoria en las Termópilas, Jerjes capturó Atenas y quemó la ciudad, vengándose así del pasado. Sin embargo, la batalla decisiva tuvo lugar en el mar, cerca de la isla de Salamina, en septiembre del año 480 a.C. La flota griega, bajo el mando del general ateniense Temístocles, atrajo a los barcos persas a un estrecho, donde la ventaja numérica de los persas perdió su importancia, y las trirremes griegas obtuvieron una victoria convincente. La mayor parte de la flota persa fue destruida. La derrota en Salamina socavó seriamente los planes de Jerjes de conquistar Grecia. Regresó a Asia, dejando parte del ejército bajo el mando de Mardonio. La batalla terrestre decisiva tuvo lugar un año después, en el año 479 a.C., en Platea. Las tropas griegas, bajo el liderazgo del rey espartano Pausanias, obtuvieron la victoria sobre el ejército persa, matando al propio Mardonio y expulsando por completo a los persas del territorio de la Grecia continental. El periodo de contraofensiva griega continuó durante varias décadas más, durante las cuales la flota griega, bajo el liderazgo de los atenienses, liberó de la influencia persa a muchas ciudades e islas del mar Egeo. La última gran batalla tuvo lugar en el año 449 a.C. en Salamina, Chipre, después de la cual se firmó el llamado Tratado de Paz de Calias, que consolidó definitivamente el control griego sobre la región del Egeo y puso fin al largo conflicto. Para Persia, las consecuencias de estas guerras fueron significativas. Los aqueménidas se enfrentaron por primera vez a una resistencia tan decidida y sufrieron graves derrotas militares y morales que sacudieron la autoridad del imperio. Estos eventos limitaron seriamente los planes futuros de los persas de expandir su influencia en Europa. Además, las guerras médicas revelaron la vulnerabilidad del vasto imperio, subrayando las dificultades de gobernar territorios tan extensos y heterogéneos. Para los griegos, la victoria sobre el poderoso imperio persa se convirtió en un símbolo de su propia fuerza e identidad, inspirándolos a un florecimiento de la cultura, el arte y la democracia
en una era que más tarde se llamaría la Edad de Oro de Atenas. Por lo tanto, las guerras médicas no fueron simplemente un conflicto entre dos civilizaciones, sino un evento crucial cuyas consecuencias tuvieron un profundo impacto en el desarrollo posterior, tanto del mundo griego como del persa. Tras una larga era de prosperidad y grandeza, el imperio persa aqueménida se acercó a su dramático final, marcado por la invasión de Alejandro Magno, uno de los más grandes generales de la antigüedad. La causa de su campaña en Persia no fue solo el deseo de venganza por la destrucción infligida a los griegos durante las guerras médicas, sino también la ambición de expandir las fronteras del poder macedonio y establecerse como el mayor conquistador de su tiempo. Alejandro ascendió al trono en Macedonia en el año 336 a.C., cuando solo tenía 20 años, tras el asesinato de su padre, el rey Filipo II. Habiendo heredado un ejército fuerte y disciplinado, el joven monarca confirmó rápidamente su derecho al poder, sofocando una rebelión y asegurando el apoyo de las ciudades-estado griegas. Apenas 2 años después, en la primavera del año 334 a.C., Alejandro inició decididamente su grandiosa campaña oriental. Cruzando el estrecho del Helesponto, Alejandro entró en el territorio de Asia Menor al frente de un ejército de aproximadamente 35 a 40.000 guerreros, entre los que se encontraban la infantería macedonia, la famosa falange, la caballería pesada, los hetairoi, aliados griegos y destacamentos auxiliares. Los sátrapas persas de Asia Menor no tomaron en serio la amenaza del joven rey y no se unieron a tiempo para repeler la invasión. Este resultó ser su error fatal. La primera gran batalla tuvo lugar en mayo del año 334 a.C., cerca del río Gránico, en la que Alejandro mismo lideró el ataque de caballería y participó personalmente en feroces combates. Las tropas persas sufrieron una dura derrota, perdiendo a muchos sátrapas nobles. Esta batalla abrió el camino de Alejandro hacia el interior de Asia Menor, y la población local, cansada del dominio persa, lo recibió como un libertador, pasando de buen grado al bando del conquistador. La siguiente batalla crucial tuvo lugar en otoño del año 333 a.C., cerca de la ciudad de Iso, en el territorio del actual sureste de Turquía. Esta vez, el oponente de Alejandro fue personalmente el rey Darío III, que había reunido un enorme ejército. Los persas superaban en número a los macedonios, pero Alejandro eligió sabiamente el campo de batalla, encajonado entre las montañas y el mar, lo que privó a los persas de su ventaja numérica. En una batalla encarnizada, los macedonios derrotaron a las tropas persas, y Darío III huyó, abandonando su campamento, tesoros e incluso a su propia familia. Habiendo capturado a la madre, esposa e hijas de Darío, Alejandro las trató con magnanimidad, demostrando su clemencia real y ganándose el respeto incluso entre sus enemigos. Tras la victoria en Iso, Alejandro se dirigió al sur, hacia las ciudades fenicias. Una de las tareas más difíciles fue el asedio de la inexpugnable Tiro, que duró 7 meses, desde enero hasta agosto del año 332 a.C. La ciudad fue tomada después de grandiosos trabajos de ingeniería, incluida la construcción de un enorme terraplén que conectaba la ciudad isleña con el continente. Después de Tiro, cayó Gaza, y luego Alejandro se dirigió a Egipto, que se rindió sin luchar al conquistador, recibiéndolo como un libertador del yugo persa. Aquí, Alejandro fundó la famosa ciudad de Alejandría, que más tarde se convirtió en el centro más importante de la cultura y la ciencia helenísticas. Después de Egipto, Alejandro decidió aplastar definitivamente al imperio persa y se dirigió hacia el este, donde nuevamente le esperaba Darío con un nuevo ejército, aún más numeroso. La culminación de la campaña fue la famosa batalla de Gaugamela, que tuvo lugar el 1 de octubre del año 331 a.C. en el territorio del actual norte de Irak. El ejército persa era enorme y estaba meticulosamente preparado.
Pero la táctica de Alejandro, que incluía maniobras de distracción y rápidos ataques de caballería, rompió la resistencia persa. Darío huyó de nuevo, y su ejército perdió su capacidad de combate, dispersándose en diferentes direcciones. Después de Gaugamela, el camino de Alejandro hacia el corazón del poder persa estaba abierto. Entró sin oposición en Babilonia, donde fue recibido con honores. Luego se dirigió a Susa, el antiguo centro del imperio aqueménida, donde capturó enormes tesoros y se estableció como el sucesor de los reyes persas. Sin embargo, el evento simbólico principal fue la captura de Persépolis, la capital de los aqueménidas y símbolo del poder persa. En la primavera del año 330 a.C., Alejandro permitió a sus soldados saquear la ciudad y luego, según la tradición, ordenó incendiar los complejos palaciegos en venganza por la destrucción de Atenas por los persas durante las guerras médicas. Mientras tanto, Darío III intentaba refugiarse en las periferias orientales del imperio, pero sus propios sátrapas, liderados por Besos, con la esperanza de ganarse el favor de Alejandro, traicionaron y asesinaron a su rey en el verano del año 330 a.C. Alejandro, al encontrar el cuerpo de Darío, ordenó enterrarlo con honores reales y se declaró oficialmente heredero del trono persa, subrayando su respeto por el enemigo derrotado. A pesar de la caída formal del imperio, la resistencia a Alejandro continuó en el este. Se adentró en Asia Central, librando duras guerras contra las tribus locales y los sátrapas que intentaban mantener su independencia. Luego llegó al territorio de la India, donde libró varias batallas difíciles y conquistó territorios significativos hasta el Punjab. Sin embargo, sus tropas, cansadas de años de guerra y tierras extrañas, se negaron a seguir hacia el este, obligando a Alejandro a regresar. Al regresar a Babilonia en el año 324 a.C., Alejandro emprendió planes a gran escala para consolidar e integrar el vasto imperio, mezclando tradiciones, cultura y gobierno griegos y persas. Sin embargo, la repentina muerte de Alejandro por una enfermedad desconocida en junio del año 323 a.C. interrumpió estos grandiosos planes y provocó la desintegración inmediata de su imperio. Tras la muerte de Alejandro, su vasto imperio fue dividido entre sus generales, los diádocos, quienes fundaron sus propios estados, dando inicio a la era helenística. El imperio persa aqueménida desapareció del mapa mundial, dando paso a los reinos helenísticos, donde se produjo una profunda síntesis cultural de las tradiciones griegas y orientales. La conquista de Alejandro puso fin a una era y abrió una nueva, cuya influencia se extendió mucho más allá de la antigüedad, ejerciendo un profundo impacto en las culturas y civilizaciones posteriores. Tras la caída del imperio aqueménida y el posterior dominio de los estados helenísticos de los seleucidas, en la arena histórica de Irán apareció un nuevo y poderoso estado, el Imperio Parto. Surgió aproximadamente en el año 247 a.C., cuando el líder local Arsaces se rebeló contra los seleucidas, uniendo a su alrededor a varias tribus nómadas. Arsaces, también conocido como Arsaces I, fundó la dinastía arsácida, que gobernó durante casi 500 años y desempeñó un papel importante en la historia del antiguo Oriente Próximo. El Imperio Parto se expandió rápidamente, abarcando el territorio de los actuales Irán, Irak, Armenia, Turkmenistán, así como partes de Afganistán y Pakistán. Este estado era significativamente diferente del centralizado y poderoso estado aqueménida. El poder del rey estaba limitado por una aristocracia fuerte e independiente, compuesta por grandes clanes y líderes tribales. El país estaba formado por numerosas satrapías y reinos autónomos que formalmente se sometían al gobernante supremo, pero a menudo actuaban de forma independiente. Esta estructura estatal descentralizada y feudal era a la vez su fuerza y su debilidad. Permitía gobernar fácilmente un vasto territorio, pero al mismo tiempo provocaba constantes conflictos internos y luchas intestinas.
Una de las características más llamativas y únicas del Imperio Parto fue su ejército, conocido por su excepcional movilidad y su táctica de combate especial. La base del ejército parto era la caballería de dos tipos: caballería pesada, catafractos, y caballería ligera de arqueros. Los catafractos, vestidos con pesadas armaduras de metal junto con sus caballos, realizaban ataques potentes y devastadores, rompiendo las filas del enemigo. La caballería ligera, por otro lado, era famosa por una maniobra única conocida como la flecha parta. Los jinetes fingían retirarse. Luego se giraban repentinamente en la silla y, disparando hacia atrás, alcanzaban a los enemigos que los perseguían. Esta táctica resultó ser extremadamente eficaz y durante mucho tiempo fue un problema irresoluble para los enemigos de Partia. Fue con esta eficaz táctica militar con la que se encontró Roma, que comenzó a expandir su influencia hacia el este. Los conflictos entre Partia y Roma se extendieron durante casi 3 siglos y se convirtieron en uno de los episodios más importantes y dramáticos de la historia antigua. El primer gran enfrentamiento tuvo lugar en el año 53 a.C. Entonces, el general romano Marco Licinio Craso, movido por la sed de fama y riqueza, invadió el territorio de Partia con un ejército de aproximadamente 40.000 hombres. Sin embargo, Craso y sus soldados no estaban en absoluto preparados para la táctica militar parta. En la famosa batalla de Carras, la caballería ligera parta cubrió a los romanos con flechas desde la distancia, evitando el enfrentamiento directo. Como resultado, la batalla se convirtió en una aniquilación unilateral del ejército romano. Las pérdidas romanas ascendieron a alrededor de 20.000 personas, incluido el propio Craso, que murió en la batalla. Según fuentes antiguas, la cabeza de Craso fue entregada al rey parto Orodes II, lo que se convirtió en un símbolo de la aplastante derrota de los romanos. Después de esta derrota, los conflictos entre Partia y Roma continuaron con éxito variable para ambas partes. En los años 40 y 30 a.C., los partos incluso lograron capturar brevemente varias provincias orientales romanas. Sin embargo, los problemas internos y la lucha por el trono obligaron a los partos a retirarse, lo que permitió a Roma recuperar sus territorios. Uno de los episodios más significativos de esta larga confrontación fue la invasión del emperador Trajano en los años 114 a 117 de nuestra era. Trajano conquistó Armenia, una parte significativa de Mesopotamia, e incluso logró capturar Ctesifonte, la capital de Partia. Por primera vez, Partia estuvo brevemente bajo el dominio directo de Roma. Sin embargo, tras la muerte de Trajano, su sucesor, el emperador Adriano, decidió renunciar a los territorios conquistados, considerándolos demasiado difíciles y costosos de mantener. Otra gran campaña romana contra Partia tuvo lugar en los años 161 a 166 de nuestra era. En este periodo, el emperador Lucio Vero volvió a capturar Ctesifonte, pero su ejército pronto se vio afectado por enfermedades, epidemias y dificultades de suministro. Como resultado, los romanos se vieron obligados a retirarse de nuevo, y la guerra no trajo adquisiciones territoriales significativas. Las constantes guerras con Partia agotaban los recursos de Roma, desviando la atención y las fuerzas de otras direcciones de expansión. Al mismo tiempo, los romanos adoptaron de los partos la táctica de las tropas de caballería, lo que influyó significativamente en el desarrollo posterior del ejército romano. Sin embargo, los continuos conflictos internos, la lucha por el poder y las guerras intestinas dentro del Imperio Parto debilitaron el Estado. A principios del siglo III de nuestra era, Partia se encontró en una profunda crisis. Esto fue aprovechado por el ambicioso gobernante persa Ardacher Papacán, quien se rebeló y derrotó definitivamente al último rey parto, Artabano V, en el año 224 de nuestra era. Este evento puso fin al Imperio Parto y marcó el comienzo de una nueva era, la era del Estado sasánida, que se convirtió en un nuevo gran poder persa. Así,
El Imperio Parto pasó a la historia como una civilización única y poderosa, conocida por sus tradiciones militares y su enfrentamiento secular con la Gran Roma. Esta confrontación no solo determinó el desarrollo posterior del mundo antiguo, sino que también dejó una profunda huella en la historia militar y la cultura, convirtiendo a Partia en una de las páginas más interesantes de la historia del antiguo Irán. La era sasánida es una de las páginas más importantes y brillantes de la historia de Irán, que marcó la restauración de la grandeza del Estado iraní después de un largo periodo de fragmentación e inestabilidad interna del Imperio Parto. El comienzo de la nueva era fue establecido en el año 224 de nuestra era, cuando el gobernante persa Ardacher Papakan, también conocido como Ardacher I, derrotó al último rey parto, Artabano V, y fundó una dinastía que recibió el nombre de Sasánidas en honor al legendario antepasado de Ardacher, el sacerdote Sasán. Desde los primeros años de su existencia, el Estado sasánida se distinguió por una fuerte centralización del poder, que contrastaba marcadamente con la estructura fragmentada y feudal del Estado parto. Los Shah sasánidas construyeron un poderoso sistema administrativo basado en una estricta jerarquía, un control centralizado sobre las provincias y un ejército reforzado. La ciudad principal del imperio fue Ctesifonte, que se convirtió en uno de los mayores centros culturales y comerciales del mundo antiguo. La activa política exterior de los sasánidas llevó a la recuperación de muchos territorios previamente perdidos por Partia, incluyendo la mayor parte de Mesopotamia, Armenia y regiones significativas de Asia Central. Esto restauró la posición de Irán como una de las principales potencias de la época y convirtió al imperio sasánida en el principal rival primero de Roma y luego de Bizancio. Sin embargo, el legado más impresionante y duradero de la era sasánida fue el renacimiento cultural de Irán. Fue en este periodo que la cultura, el arte, la arquitectura y la ciencia persas alcanzaron un nivel de desarrollo sin precedentes. Un papel especial en este proceso lo desempeñó la famosa Academia de Gondishapur, que se convirtió en el mayor centro científico de su tiempo. Aquí se estudiaban y enseñaban filosofía, medicina, astronomía, matemáticas y disciplinas religiosas. Los eruditos de Gondishapur combinaron y desarrollaron conocimientos extraídos de las tradiciones persas, griegas e indias, sentando las bases para el posterior progreso científico de la era del califato islámico. El arte sasánida se convirtió en un brillante símbolo de la época. En la arquitectura del imperio predominaban los lujosos complejos palaciegos, los templos de fuego y las estructuras monumentales, decoradas con magníficos relieves de piedra. Los ejemplos más famosos del arte sasánida siguen siendo el Palacio de Ctesifonte, los complejos de templos de Take-Bostan y los relieves rupestres de Naqsh-e-Rustam y Naqsh-e-Rajab. Los maestros sasánidas eran famosos por su fino trabajo con la plata, el oro y las piedras preciosas, y sus telas, bordadas con hilos de oro, eran muy valoradas mucho más allá de las fronteras de Irán. Una de las características más importantes del periodo sasánida fue la afirmación y el florecimiento del zoroastrismo como religión estatal. Los textos zoroástricos de la Avesta fueron finalmente recopilados, editados y ordenados. Los sacerdotes, moveds, obtuvieron una enorme influencia en la política estatal, ocupando a menudo puestos importantes en la corte y en las provincias. La vida social estaba regulada por estrictas normas religiosas relativas a la moral, la pureza y la jerarquía social. A pesar de esto, en el Estado a veces se permitía una cierta tolerancia hacia los representantes de otras religiones, como los judíos y los cristianos, aunque en periodos de crisis a menudo se producían persecuciones, especialmente si estas religiones se percibían como una amenaza a la unidad estatal. Un episodio importante en la historia de los sasánidas fueron los numerosos conflictos con el Imperio Romano y posteriormente con el Imperio Bizantino. Una de las victorias más significativas fue la del Shah Sapor I en el año 260, cuando capturó al emperador romano Valeriano.
un evento que se convirtió en un precedente único en la historia antigua. Los conflictos con Bizancio alcanzaron su apogeo durante el reinado de Cosroes I Anushirvan, años 531 a 579. Este Shah llevó a cabo una serie de reformas, fortaleció el ejército y la economía, lo que le permitió enfrentarse con éxito a los bizantinos y convertir a Irán de nuevo en una de las potencias más poderosas de su tiempo. Sin embargo, las prolongadas y agotadoras guerras con Bizancio a finales del siglo VI y principios del VII debilitaron gravemente al imperio sasánida. Las guerras con el emperador bizantino Heraclio, especialmente del año 602 al 628, agotaron el tesoro y los recursos del Estado, minaron la moral del ejército y dejaron a Irán vulnerable a una nueva amenaza: las conquistas árabes que comenzaron tras el surgimiento del Islam. La batalla decisiva en Nehavend tuvo lugar en el año 642, cuando las tropas árabes infligieron una aplastante derrota al ejército sasánida. El último Shah, Yazdegerd III, todavía intentó organizar la resistencia, pero en el año 651 fue asesinado, y este evento puso fin al Estado sasánida. Sin embargo, a pesar de la derrota política, el legado cultural de los sasánidas resultó ser extremadamente resistente. Fue el modelo sasánida de organización estatal, cultura cortesana, ciencia y arte el que ejerció una enorme influencia en los estados islámicos posteriores y formó la base de muchos elementos de la identidad nacional iraní. Muchas tradiciones de los sasánidas continuaron existiendo después de la conquista, conservándose en la cultura y la vida social durante muchos siglos. Así, la era sasánida sigue siendo uno de los periodos clave en la historia de Irán y de todo el Oriente Próximo, caracterizado no solo por logros militares, sino también por un renacimiento cultural a gran escala, un desarrollo religioso y una influencia en las civilizaciones posteriores de la región. La conquista árabe de Persia, que comenzó en la primera mitad del siglo VII de nuestra era, se convirtió en un punto de inflexión en la historia de Oriente Próximo y tuvo enormes consecuencias para el desarrollo de la región. Esta conquista no solo condujo a la caída del gran imperio sasánida, sino que también cambió por completo el panorama cultural, religioso y político de Irán y las tierras circundantes. El prerequisito para la exitosa invasión de los árabes fue el debilitamiento crítico del Estado sasánida, causado por una guerra prolongada y dura con el Imperio bizantino en el período del año 602 al 628. Estas guerras agotaron los recursos del país, socavaron la economía y debilitaron significativamente el poder del gobierno central, generando conflictos internos y descontento en la población. Fue esta crisis la que aprovechó el califato árabe, que se fortalecía rápidamente. Las conquistas árabes comenzaron poco después de la muerte del profeta Mahoma en el año 632 de nuestra era. Ya en el año 633, el ejército árabe, bajo el mando del talentoso general Jalid ibn al-Walid, comenzó una ofensiva en los territorios de Mesopotamia, que entonces pertenecían a los sasánidas. A pesar de la desesperada resistencia de las tropas persas, ya en el año 637, los árabes capturaron Ctesifonte, la capital del imperio sasánida. La ciudad fue saqueada y el Shah Yazdegerd III se vio obligado a huir a las provincias orientales. La batalla decisiva fue la de Nehavend, que tuvo lugar en el año 642 y pasó a la historia como la victoria de las victorias. En esta batalla fue derrotado el último gran ejército de los sasánidas, lo que privó definitivamente a Irán de la posibilidad de una resistencia organizada. Aunque el último Shah, Yazdegerd III, intentó durante varios años más unir las fuerzas dispersas en el este del país, en el año 651 fue asesinado, lo que simbólicamente puso fin a la existencia del Estado sasánida. El éxito de los árabes se debió no solo a la crisis interna del Estado sasánida, sino también a la eficaz táctica de los conquistadores. Las tropas árabes se distinguían por su movilidad y disciplina,
y también utilizaron hábilmente el descontento político de parte de la nobleza persa y la población local. Muchos aristócratas persas, con el fin de mantener su influencia, se pusieron voluntariamente al servicio de las nuevas autoridades, ayudando a los árabes a consolidar el control sobre las tierras conquistadas. Después de la conquista, los árabes establecieron un nuevo sistema administrativo y fiscal. El principal impuesto para los no musulmanes, zoroastrianos, cristianos y judíos, fue la jizya, lo que creaba cierta presión sobre la población para que aceptara el Islam. Sin embargo, la islamización de Irán se produjo gradualmente y duró varios siglos. Solo hacia el siglo X, el Islam se convirtió finalmente en la religión dominante de la región, desplazando gradualmente al zoroastrismo, la religión tradicional de Irán. Sin embargo, a pesar de los serios cambios, la cultura y la lengua persas no solo no desaparecieron, sino que recibieron un nuevo impulso para su desarrollo. Hacia los siglos VIII y IX, la élite persa participaba activamente en la vida cultural e intelectual del califato árabe, en particular bajo la dinastía abasí, que llegó al poder en el año 750. Eruditos persas como Al-Juarizmi, Ibn Sina, Avicena, Al-Biruni y Al-Farabi hicieron enormes contribuciones al desarrollo de la filosofía, la medicina, las matemáticas y la astronomía, ejerciendo posteriormente una influencia significativa en la ciencia durante el Renacimiento. La cultura persa también influyó profundamente en las tradiciones árabes. Bagdad Abbasi, que se convirtió en la capital del califato, fue fundada en el territorio del antiguo imperio persa, y su cultura cortesana, burocracia y ceremonial fueron en gran medida tomados de los sasánidas. Las tradiciones literarias persas fueron activamente adoptadas por los árabes, y más tarde inspiraron la aparición de las más grandes obras de la literatura persa, creadas por Ferdusí, Hafez, Saadi y Omar Khayyam. Sin embargo, los primeros siglos de dominio árabe también estuvieron marcados por destrucciones y represiones a gran escala. Muchas ciudades fueron saqueadas y devastadas, la infraestructura económica sufrió graves daños, y la población se enfrentó a una pesada carga fiscal y a rebeliones periódicas. Especialmente difícil fue el periodo de finales del siglo VII y principios del VIII, cuando el descontento de los habitantes locales con el poder árabe se manifestó en numerosas revueltas, que fueron brutalmente reprimidas por los gobernadores árabes. Sin embargo, a largo plazo, la conquista árabe no condujo a la asimilación completa de la sociedad iraní. Por el contrario, se produjo una interacción cultural única, como resultado de la cual se formó un nuevo modelo civilizatorio, que unió las tradiciones árabes y persas. Esta síntesis tuvo una enorme influencia en la formación de la cultura islámica en la Edad Media y determinó el desarrollo posterior de Irán y de todo el Oriente Próximo. La Edad de Oro de la cultura islámica en Irán, que abarca el período aproximadamente del siglo IX al XIII, fue una época de destacados descubrimientos científicos, florecimiento intelectual y grandeza literaria. Tras la conquista árabe y la inclusión de Persia en el califato abasí, comenzó un proceso de estrecha interacción e interpenetración de las culturas árabe y persa, cuyo resultado fue un poderoso renacimiento cultural y científico. Los principales centros intelectuales de la época no solo fueron las ciudades persas de Isfahán, Shiraz, Nishapur, Rai, Merv, sino también Bagdad, la capital del califato abasí, ubicada en el territorio de la Mesopotamia moderna. Bagdad estaba estrechamente vinculada a la élite intelectual persa y era el principal centro cultural y científico del mundo islámico, donde trabajaron muchos destacados eruditos y filósofos persas. Uno de los más grandes representantes de la ciencia de la Edad de Oro fue el famoso médico y filósofo persa Abu Ali ibn Sina, conocido en Occidente como Avicena, que vivió del año 980 al 1037. Su enciclopédica obra médica, el Canon de Medicina, se convirtió en el libro de texto básico de medicina tanto en el mundo islámico como en la Europa medieval, permaneciendo así hasta el siglo XVII.
Avicena describió en detalle cientos de enfermedades, sus síntomas y métodos de tratamiento, sentando así las bases de la ciencia médica. El destacado matemático y astrónomo Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, alrededor de los años 780 a 850, sentó las bases del álgebra moderna. Su obra principal, libro conciso sobre el cálculo por el método de Al-Jabr y Al-Muqabala, fue la fuente del término álgebra. Además, fue gracias a sus obras que los europeos se familiarizaron con los números indios, conocidos hoy como números arábigos. Merece especial atención la actividad de Abu Rayhan al-Biruni, años 973 a 1048. Al-Biruni fue un erudito único, que se dedicó profundamente a cuestiones de astronomía, matemáticas, geografía e historia. Se hizo famoso por sus cálculos del tamaño de la Tierra, con una precisión asombrosa para su tiempo, y su famosa obra sobre la India se convirtió en una importante fuente de conocimiento sobre la región para el mundo islámico y europeo. Además, Al-Biruni es uno de los primeros eruditos que se dedicó al estudio comparativo de diferentes religiones y culturas. Una figura clave en el campo de la filosofía fue Abu Nasr al-Farabi, apodado el segundo maestro, después de Aristóteles. Sus obras influyeron significativamente en el desarrollo del pensamiento filosófico y científico, tanto en el mundo islámico como en el europeo, especialmente en la Europa medieval de la era de la escolástica. Sin embargo, la edad de oro de la cultura islámica en Irán es famosa no solo por sus logros en la ciencia, sino también por un florecimiento sin precedentes de la literatura persa. Un evento de suma importancia fue la creación del famoso poema Shahnameh, el libro de los reyes, por el poeta persa Ferdusi, aproximadamente de los años 940 a 1020. Esta epopeya, que reunió antiguos mitos, leyendas y eventos históricos de Persia, se convirtió en el fundamento cultural del pueblo iraní y en un monumento literario de primer orden que contribuyó a la preservación de la lengua persa y la identidad nacional. En el siglo XIII, el centro del renacimiento literario fue la ciudad de Shiraz, que dio al mundo poetas tan destacados como Saadi Shirazi y Hafez Shirazi. Saadi, autor de las famosas colecciones poéticas Bustán, el jardín de frutas, y Gulistán, el jardín de rosas, tuvo una profunda influencia en el desarrollo de la poesía y la filosofía persas. Sus obras están llenas de enseñanzas morales y sabias reflexiones sobre la vida humana. Hafez, a su vez, se hizo famoso por sus gazales, poemas cortos llenos de simbolismo sobre el amor, el vino, la belleza y la filosofía de la vida. Su obra se convirtió en un tesoro nacional del pueblo iraní y tuvo una enorme influencia no solo en la literatura persa, sino también en la mundial. Otra figura legendaria fue Omar Khayyam, que vivió del año 1048 al 1131. Un famoso poeta, matemático, astrónomo y filósofo. Sus cuartetas, Rubaiyat, llenas de profundas reflexiones sobre la vida y el destino humano, adquirieron gran fama en todo el mundo, especialmente después de las traducciones al inglés de Edward Fitzgerald en el siglo XIX. Una consecuencia importante de la Edad de Oro fue que los logros científicos y culturales del Irán islámico influyeron significativamente en la vida intelectual de la Europa del Renacimiento. Gracias a las traducciones de las obras de eruditos persas y árabes, Europa tuvo acceso al patrimonio antiguo y también adquirió nuevos conocimientos en el campo de la medicina, las matemáticas, la filosofía y la astronomía. La invasión mongola de Irán, que comenzó en la primera mitad del siglo XIII, fue uno de los eventos más trágicos y decisivos en la historia de Persia. Los conquistadores mongoles, bajo el liderazgo de Genghis Khan, asestaron un golpe devastador al estado de los joresmitas, que en ese momento controlaba vastos territorios de Asia Central e Irán. El pretexto para el inicio de la guerra fue el asesinato de embajadores mongoles por parte del Shah de Joresm, Ala ad-Din Muhammad, en la ciudad de Otrar en el año 1218.
Ya al año siguiente, Genghis Khan comenzó una invasión a gran escala, conquistando territorios rápidamente. Las ciudades de Asia Central e Irán fueron sometidas a una cruel devastación. En el año 1220, los mongoles capturaron y saquearon Bujará y Samarcanda, los mayores centros culturales y económicos de la región. En el año 1221, un trágico destino le esperaba a la ciudad de Nishapur, donde decenas de miles de habitantes fueron asesinados. Las tropas mongolas destruyeron los sistemas de irrigación y las tierras agrícolas, lo que provocó un declive económico, hambrunas masivas y epidemias. Un duro golpe para el mundo islámico fue la conquista de Bagdad en el año 1258, llevada a cabo por Hulagu Khan, nieto de Genghis Khan, y la caída del califato abasí, que hasta ese momento había personificado la unidad cultural y política del Oriente Islámico. Las consecuencias de la conquista fueron catastróficas. La población se redujo drásticamente, regiones enteras quedaron despobladas, y muchos antiguos centros culturales cayeron en decadencia. Irán se sumió en el caos y la inestabilidad durante varias décadas, y las antiguas tradiciones culturales y estructuras estatales fueron destruidas. Sin embargo, a pesar de la destrucción inicial, la conquista mongola sentó posteriormente las bases para el surgimiento de nuevos estados y centros culturales. Uno de los ejemplos más claros fue el estado de los timúridas, que surgió a finales del siglo XIV. El fundador de la dinastía fue el destacado conquistador Tamerlán, Timur, de origen turco-mongol, que reclamaba ser sucesor de Genghis Khan, aunque no era su descendiente directo. En el año 1370, Timur comenzó sus conquistas, que abarcaron los territorios de Irán, Asia Central, Afganistán e incluso parte de la India. La era timúrida, especialmente después de la muerte de Tamerlán en el año 1405, se convirtió en una época de renacimiento cultural a gran escala. Los nuevos gobernantes, como Shahrukh y su hijo Ulugh Beg, patrocinaron activamente las ciencias, las artes y la literatura. Las ciudades más grandes, Samarcanda, Herat, Shiraz e Isfahán, se convirtieron en centros de la vida intelectual y artística. Un papel especial lo desempeñó la ciudad de Herat, donde en la corte de los timúridas se creó una atmósfera cultural única. Aquí floreció la pintura en miniatura bajo la dirección del gran artista Kamal ud-Din Behzad, y creó el destacado poeta y pensador Abdurrahman Jami, autor de profundas obras místicas y filosóficas. También en Herat trabajaron los famosos historiadores Hafiz y Abru y Mirkvand, que dejaron importantes crónicas históricas de la época. Otro importante centro cultural fue Samarcanda, la capital del imperio bajo Timur y su nieto Ulugh Beg. En la década de 1420, se construyó aquí el famoso observatorio astronómico de Ulugh Beg, en el que se realizaron observaciones y cálculos únicos para la época, que superaron significativamente a la ciencia europea. La era timúrida también fue una época de brillante florecimiento literario. Las obras de poetas y pensadores como Abdurrahman Jami entraron para siempre en el tesoro de la cultura mundial, ejerciendo una enorme influencia en el desarrollo posterior de la literatura y la filosofía persas. Sin embargo, en el plano político, la era timúrida se caracterizó por la inestabilidad y la fragmentación. Tras la muerte de Tamerlán, su estado se desintegró rápidamente en feudos separados, gobernados por numerosos herederos. Las luchas intestinas y los conflictos internos debilitaron el imperio, haciéndolo vulnerable a las amenazas externas. A principios del siglo XVI, el poder de los timúridas fue finalmente socavado por la aparición de una nueva fuerza política en la persona de los shaibánidas y posteriormente del estado de los safávidas. Sin embargo, a pesar de la inestabilidad política, los timúridas dejaron una profunda huella cultural en la historia de Irán y de todo el Oriente Islámico. Se convirtieron en ese puente cultural que conectó el pasado destruido por los mongoles
con una nueva era de renacimiento y florecimiento de la cultura y la ciencia persas. Así, la invasión mongola de Irán, a pesar de sus trágicas consecuencias, fue el comienzo de una nueva era histórica, abriendo el camino para la aparición de la civilización timúrida, que dio un poderoso impulso a la restauración y al desarrollo posterior del patrimonio cultural del país. El imperio safávida, que existió desde principios del siglo XVI hasta principios del XVIII, fue una de las etapas más importantes en la historia de Irán, ejerciendo una profunda influencia en la formación de su identidad religiosa y su patrimonio cultural. El imperio safávida fue fundado por Ismail I, procedente de la orden sufí safaviya, originalmente de dirección suní, que más tarde se convirtió en chií. En el año 1501, Ismail, a la edad de 14 años, derrotó a la confederación turcomana de los Ak Koyunlu, capturó Tabriz y se proclamó Shah, dando inicio a una nueva dinastía persa. Una de las decisiones más significativas de Ismail I fue la declaración del chiísmo duodecimano, imamí, como la religión oficial del Estado. Antes de esto, Irán era una región predominantemente suní, y la introducción del chiísmo fue acompañada de represiones contra la población suní, que obligaron a muchas personas a convertirse a la nueva fe o a emigrar a los estados suníes vecinos. El chiísmo se convirtió rápidamente en la base de la identidad nacional de Irán, diferenciándolo significativamente del Imperio Otomano al oeste y de los kanatos uzbecos al este. Una etapa importante en la historia del imperio fue el reinado de Abbás. Primero el Grande, años 1587 a 1629, uno de los gobernantes más talentosos y visionarios de Irán. El Shah Abbás llevó a cabo reformas administrativas, militares y económicas a gran escala que fortalecieron el imperio y lo convirtieron en una de las potencias más fuertes de la región. Una de las reformas más importantes del Shah Abbás fue la creación de un ejército regular, cuyo núcleo estaba formado por guardias gulams, guerreros especialmente reclutados y entrenados, principalmente de origen georgiano, circasiano y armenio, que habían aceptado el Islam. También mejoró significativamente la artillería, tomando como modelo las tecnologías militares europeas. Gracias a estas transformaciones, el Shah pudo enfrentarse eficazmente a sus principales adversarios, los otomanos y los kanatos uzbecos, estabilizando y fortaleciendo las fronteras del imperio. El Shah Abbás trasladó la capital del estado de Tabriz a Isfahán, convirtiéndola en una de las ciudades más bellas y desarrolladas de su tiempo. Fue durante su reinado cuando se construyó la famosa plaza Naksh-e-Jahan, imagen del mundo, alrededor de la cual se erigieron destacados monumentos arquitectónicos: el Palacio Ali Kapu, la Mezquita del Imán, Mezquita del Shah y la Mezquita del Jeque Lutfullah. Estas construcciones siguen siendo símbolos del patrimonio cultural iraní. La política económica del Shah Abbás se centró en el desarrollo del comercio, especialmente con Europa y China. Fomentó activamente la exportación de seda, alfombras y textiles, y concedió privilegios comerciales a los mercaderes extranjeros, incluidos los europeos y los armenios, que fueron reasentados en un barrio especialmente construido de Isfahán, Nueva Julfa. Esto trajo al imperio considerables beneficios económicos y contribuyó a su prosperidad. En la esfera religiosa, el Shah Abbás continuó fortaleciendo las posiciones del clero chií, apoyando el desarrollo de las escuelas teológicas, madrasas. Isfahán y la ciudad de Qom se convirtieron en los centros espirituales más importantes del chiísmo, a donde llegaban teólogos y estudiantes de todo el mundo islámico. Al mismo tiempo, el Shah Abbás se distinguió por una política de tolerancia religiosa y cultural. Aunque el chiísmo seguía siendo la religión del Estado, Abbás patrocinaba a las minorías cristianas, especialmente a la comunidad armenia de Isfahán, que desempeñaba un papel importante en la vida económica y cultural de la ciudad. La época de Abbás el Grande fue también un tiempo de florecimiento del arte,
la literatura y la ciencia persas. Gozó de especial fama la escuela de pintura en miniatura, dirigida por el famoso artista Reza Abbasi. La vida cultural de la corte y las ciudades estaba llena de disputas filosóficas, lecturas de poesía y un activo intercambio intelectual con representantes de diferentes culturas y países. Sin embargo, tras la muerte del Shah Abbas en el año 1629, el imperio safávida comenzó a decaer gradualmente. Sus sucesores resultaron ser menos capaces y decididos que el gran Shah. En el país comenzaron las luchas intestinas y los conflictos internos. En el año 1722, los invasores afganos se apoderaron de Isfahán, lo que llevó a la caída definitiva de la dinastía safávida. A pesar de la derrota política, el legado de los safávidas resultó ser extremadamente significativo y duradero. La introducción del chiismo como religión estatal cambió para siempre el paisaje cultural y religioso de Irán, convirtiéndose en una parte crucial de su identidad nacional. La era de los safávidas, especialmente el reinado del Shah Abbas el Grande, se considera una edad de oro en la historia de Irán, cuando se sentaron las bases culturales, religiosas y políticas que influyeron en el desarrollo posterior del país durante los siglos siguientes. La era Qajar, que duró desde finales del siglo XVIII hasta principios del XX, fue uno de los periodos más complejos en la historia de Irán. La dinastía Qajar llegó al poder después de un prolongado periodo de disturbios que siguió a la caída del imperio safávida. El fundador de la dinastía, Aga Muhammad Khan Qajar, unificó las regiones dispersas del país, estableció una nueva capital en Teherán y consolidó oficialmente su poder en el año 1796. Sin embargo, a pesar de la unificación política del país, Irán bajo los Qajar resultó ser un estado extremadamente debilitado, vulnerable a las amenazas externas. Ya a principios del siglo XIX, el país se vio envuelto en dos devastadoras guerras ruso-persas. La primera, años 1804 a 1813, y la segunda, años 1826 a 1828. Como resultado de la derrota en estas guerras, Irán perdió vastos territorios en el Cáucaso, incluyendo las tierras de los actuales Azerbaiyán, Georgia y Armenia. Los acuerdos de paz con Rusia, firmados en Gulistán, año 1813, y Turkmenchai, año 1828, fueron humillantes. El país no solo perdió territorios significativos, sino que también se vio obligado a otorgar a los súbditos rusos el derecho de extraterritorialidad, lo que significaba la inmunidad judicial de los extranjeros en territorio iraní. Al mismo tiempo, la influencia de Gran Bretaña también se fortaleció, buscando establecer control sobre las regiones del sur de Irán y obtener acceso a importantes recursos económicos. En el año 1901, el empresario británico William Darcy obtuvo una concesión petrolera a gran escala, lo que llevó al control efectivo de los extranjeros sobre una parte significativa de la economía del país. Tal interferencia extranjera agravó la crisis política y económica, provocando una amplia protesta entre diversos sectores de la sociedad iraní, incluyendo el clero, los comerciantes y la intelectualidad. El descontento con la ineficacia y la corrupción del gobierno Qajar alcanzó su punto culminante a principios del siglo XX y desembocó en la Revolución Constitucional, años 1905 a 1911. Este movimiento se convirtió en la primera revolución masiva en Irán, dirigida a limitar el poder absoluto del Shah e introducir en el país una monarquía constitucional con un parlamento, Majlis. La revolución comenzó con protestas y manifestaciones masivas en Teherán y otras grandes ciudades, en las que participaron no solo representantes de la clase mercantil y la intelectualidad, sino también influyentes líderes espirituales. En el año 1906, el Shah Mozaffareddin, bajo una fuerte presión de los manifestantes, se vio obligado a firmar un decreto sobre la introducción de una constitución y la convocatoria del primer parlamento en la historia de Irán, el Majlis. Sin embargo, su sucesor, Mohammad Ali Shah,
En el año 1907, intentó abolir la Constitución y restaurar la monarquía absoluta. Esto provocó una nueva ola de protestas y enfrentamientos civiles que continuaron hasta el año 1909. Finalmente, los partidarios de la Constitución obtuvieron la victoria, derrocando y exiliando a Muhammad Ali Shah. El poder de la monarquía fue significativamente limitado, pero la estabilidad nunca llegó. Rusia y Gran Bretaña aprovecharon la situación y en el año 1907 firmaron el Acuerdo Anglo-Ruso, que dividió efectivamente a Irán en esferas de influencia. El norte del país quedó bajo la influencia de Rusia y el sur de Gran Bretaña. Este tratado debilitó aún más la ya frágil soberanía del país, reforzando su posición semicolonial. A pesar de esto, la importancia de la revolución constitucional fue enorme. Por primera vez en la historia del país, se hizo un intento serio de limitar el poder del monarca e introducir el parlamentarismo. Se sentaron las bases del sistema constitucional moderno y se marcó la resistencia a la intervención extranjera. La revolución constitucional se convirtió en un paso crucial hacia la modernización y la formación de la conciencia nacional en Irán. Sin embargo, la dinastía Qajar continuó gobernando hasta el año 1925, aunque el poder real pasó gradualmente a manos de otras fuerzas. En el año 1925, Ahmad Shah Qajar fue finalmente derrocado por Reza Khan Pahlaví, quien fundó la nueva dinastía Pahlaví. Este evento puso fin a la era Qajar, caracterizada por graves crisis, pérdida de territorios, dependencia extranjera, pero también por importantes intentos de modernización política y social. Así, la era Qajar fue un periodo de cambios dramáticos y profundos en la historia de Irán, durante el cual el país atravesó convulsiones internas, presión externa y los primeros intentos de reforma política. La revolución constitucional, a pesar de sus deficiencias y éxitos limitados, se convirtió en el punto de partida para la formación de un Irán nuevo y más moderno, y tuvo un enorme impacto en el desarrollo posterior del país. El reinado de Reza Shah Pahlaví, que duró de 1925 a 1941, fue uno de los periodos clave y más significativos de la historia moderna de Irán. Después de muchos años de inestabilidad política causada por la caída de la dinastía Qajar y la intervención extranjera, Reza Shah llevó a cabo reformas a gran escala destinadas a modernizar el país y fortalecer su independencia. Reza Khan, inicialmente conocido como Reza Khan Mirpanch, provenía de una familia sencilla y tuvo una carrera meteórica en el ejército. En el año 1921, dio un exitoso golpe militar y se convirtió en ministro de guerra, gobernando de facto el país. 4 años después, en el año 1925, derrocó al último Shah Qajar, Ahmad Shah, y fundó la nueva dinastía Pahlaví, ocupando oficialmente el trono. La tarea principal del nuevo Shah fue la modernización profunda y completa de Irán según el modelo occidental. Se esforzó por construir un Estado fuerte y centralizado, capaz de superar las contradicciones internas y las amenazas externas. Una de las primeras y más importantes reformas fue la reestructuración completa de las Fuerzas Armadas. El Shah reemplazó las milicias tribales y las antiguas estructuras militares con un ejército regular, organizado según los estándares europeos. Introdujo el servicio militar obligatorio, aumentó significativamente la capacidad de combate y la disciplina de las tropas, compró armamento moderno e invitó a especialistas militares extranjeros para entrenar a los oficiales iraníes. Las reformas administrativas de Reza Shah estaban dirigidas a fortalecer el poder central y eliminar la fragmentación regional heredada de la era Qajar. Nombró personalmente a los gobernadores de las provincias, abolió los derechos autónomos de las tribus locales y los gobernantes regionales, lo que permitió estabilizar la situación interna y fortalecer el aparato estatal. Se prestó considerable atención al desarrollo de la economía y la infraestructura. Uno de los proyectos más grandes fue la construcción del famoso ferrocarril transiraní, que conectaba el Mar Caspio y el Golfo Pérsico. Esta grandiosa construcción no solo se convirtió en un símbolo de modernización,
sino que también contribuyó a fortalecer la independencia económica del país. También durante el reinado de Reza Shah, se desarrollaron activamente las industrias textil, metalúrgica, química y petrolera. Se construyeron carreteras y se amplió la red de comunicación telefónica y telegráfica. El Shah dedicó un papel especial a la educación y la cultura. En el año 1934, se fundó la Universidad de Teherán, la primera institución de educación superior moderna del país. Se creó un sistema de educación secular, en el que las materias religiosas tradicionales dieron paso a las ciencias y disciplinas de estilo europeo. Se fomentó activamente la formación de estudiantes iraníes en el extranjero, principalmente en Europa, para dotar al país de personal cualificado. Reza Shah también llevó a cabo reformas sociales a gran escala destinadas a la secularización de la sociedad y a la reducción de la influencia del clero. La más sonada de estas reformas fue el Kashf-e-Hijab, la abolición del velo, en el año 1936, cuando se prohibió oficialmente a las mujeres llevar la vestimenta tradicional y se las empezó a involucrar activamente en la vida pública, la educación y el trabajo en el servicio estatal. A pesar del carácter progresista de estos cambios, esta política provocó una reacción ambigua y resistencia por parte de los sectores tradicionalistas de la sociedad. Un paso importante fue el cambio oficial del nombre internacional del país de Persia a Irán en el año 1935, que simbolizaba una nueva era en la historia nacional y el deseo de una mayor independencia e autoidentificación. Sin embargo, la política de modernización estuvo acompañada de métodos autoritarios y duros. Reza Shah limitó las libertades políticas, prohibió la actividad de muchos partidos de la oposición y reprimió brutalmente cualquier manifestación de disidencia. Las represiones contra las revueltas regionales, los líderes tribales y las figuras religiosas causaron descontento y tensión interna. En política exterior, Reza Shah intentó equilibrar entre las grandes potencias, tratando de minimizar la interferencia extranjera. Sin embargo, a finales de la década de 1930, el acercamiento a Alemania causó preocupación en Gran Bretaña y la URSS. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Irán intentó mantener la neutralidad, pero en el año 1941, las tropas aliadas de la URSS y Gran Bretaña invadieron el país, temiendo que la influencia alemana pudiera poner en peligro las rutas estratégicas de suministro a través del territorio de Irán. Como resultado, el Shah se vio obligado a abdicar en favor de su hijo, Mohammad Reza Pahlaví, y partir al exilio, donde murió en el año 1944. El reinado de Mohammad Reza Pahlaví, de 1941 a 1979, fue uno de los periodos más brillantes y dramáticos de la historia moderna de Irán. Llegó al poder tras la abdicación de su padre, Reza Shah, que se produjo como consecuencia de la ocupación del país por las tropas británicas y soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, el joven Shah tenía un poder limitado y el parlamento Majlis desempeñaba un papel significativo en la gestión del país. Un momento clave en los primeros años del reinado de Mohammad Reza Pahlaví fue el conflicto con el primer ministro Mohammad Mossadegh, un influyente político nacionalista que abogaba por la nacionalización de la industria petrolera de Irán, controlada por la compañía petrolera anglo-iraní británica. En el año 1951, por iniciativa de Mossadegh, el Parlamento tomó la decisión histórica de nacionalizar el petróleo iraní, lo que provocó una profunda crisis internacional. Gran Bretaña reaccionó a esto con sanciones económicas y un bloqueo internacional del petróleo iraní, asestando un duro golpe a la economía del país. Paralelamente, Mossadegh buscaba limitar significativamente los poderes del Shah y fortalecer el sistema parlamentario. Esto agudizó las relaciones entre él y Mohammad Reza Pahlaví, lo que condujo a una grave crisis política dentro del país. En el año 1953, con el apoyo de la inteligencia británica MI6 y la CIA estadounidense, se llevó a cabo la Operación Ajax,
como resultado de la cual el gobierno de Mossadegh fue derrocado y él mismo fue arrestado. Para Estados Unidos y Gran Bretaña, el principal motivo de la intervención fue el temor de que el conflicto por el petróleo fortaleciera la influencia de la URSS en una región estratégicamente importante. Después del golpe, el Shah obtuvo un poder prácticamente absoluto y se embarcó en una activa modernización del país. El principal instrumento de modernización fue la Revolución Blanca, que él inició en el año 1963. Un conjunto de reformas que incluía la reforma agraria, la concesión del derecho al voto a las mujeres, la industrialización, un programa masivo de alfabetización y la secularización de la sociedad. La reforma agraria implicaba la transferencia de tierras de los grandes terratenientes a los campesinos, pero en la práctica la reforma resultó ser insuficientemente efectiva. Muchos campesinos recibieron parcelas pequeñas y poco fértiles, y no contaron con el apoyo suficiente para cultivarlas, lo que provocó decepción y una migración masiva de la población rural a las ciudades. Esto, a su vez, agudizó los problemas sociales, creando superpoblación en las ciudades y aumentando la tensión social. La concesión del derecho al voto a las mujeres en el año 1963 fue un paso importante hacia la modernización, pero provocó una reacción extremadamente negativa del clero conservador, que consideraba tales reformas una amenaza a los valores islámicos tradicionales. Este descontento fue expresado de la manera más clara por un joven e influyente líder religioso, el ayatolá Ruhollah Jomeini, quien acusó abiertamente al Shah de apartarse del Islam y de intentar occidentalizar el país. Económicamente, la Revolución Blanca condujo a un crecimiento significativo a corto plazo gracias al aumento de los ingresos del petróleo. El Shah invirtió en la construcción de infraestructura moderna, el desarrollo de la industria y el ejército. Sin embargo, paralelamente crecía la corrupción y la desigualdad económica. Los ingresos se concentraban en manos de una estrecha élite cercana a la corte del Shah, mientras que el nivel de vida de la mayor parte de la población crecía lentamente o se estancaba por completo. El régimen político del Shah se volvió cada vez más autoritario. Un instrumento importante para mantener el poder fue el Servicio de Seguridad SAVAK, que adquirió una triste fama por sus métodos brutales para reprimir a la oposición y por las represalias contra los adversarios políticos. Las actividades de la SAVAK contribuyeron a la acumulación de odio en la sociedad y al fortalecimiento de la autoridad de la oposición islámica liderada por Jomeini. Las causas de la revolución se fueron acumulando gradualmente y estaban relacionadas con una serie de problemas sociales, políticos y económicos profundos que se habían acumulado a finales de la década de 1970. A pesar del rápido crecimiento económico como resultado del auge petrolero, una parte significativa de la sociedad iraní sentía una creciente desigualdad social, inflación, desempleo y corrupción entre la élite gobernante. Un factor importante fue la política autoritaria de Mohammad Reza Pahlaví, que se apoyaba en el aparato represivo del servicio secreto SAVAK. El conflicto del Shah con los círculos religiosos y el clero adquirió una importancia decisiva. La política de modernización y occidentalización del país, llevada a cabo activamente por el Shah en el marco de la llamada Revolución Blanca, provocó un fuerte rechazo del clero conservador, que consideraba que las reformas destruían los valores islámicos tradicionales. Una de las figuras centrales que se opuso abiertamente a las reformas del Shah, ya en el año 1963, fue el influyente líder chií, el ayatolá Ruhollah Jomeini. Entonces acusó al Shah de traicionar el Islam, por lo que fue arrestado y luego exiliado primero a Turquía, después a Irak, y más tarde a Francia. Sin embargo, mientras estaba en el exilio, Jomeini continuó difundiendo sus ideas a través de cintas de audio que se introducían ilegalmente en Irán y contribuían al crecimiento de su popularidad entre la población. En el año 1978, la tensión en la sociedad alcanzó un punto crítico. Una ola de manifestaciones y protestas masivas
recorrió todo el país. Uno de los eventos clave que agudizó drásticamente la situación fue el Viernes Negro, el 8 de septiembre de 1978, cuando el ejército iraní, por orden del Shah, abrió fuego contra los manifestantes en la plaza Jaleh de Teherán, lo que provocó un gran número de víctimas y una indignación masiva de la población. Este evento hizo que una salida pacífica a la crisis fuera prácticamente imposible. Bajo la presión de las protestas populares, el Shah Mohammad Reza Pahlaví se vio obligado a abandonar el país el 16 de enero de 1979, transfiriendo el poder a un gobierno interino de Shapur Bakhtiar, y ya el 1 de febrero de 1979, el ayatolá Jomeini regresó triunfalmente a Irán, donde fue recibido por millones de partidarios que vieron en él al líder de una nueva era. Poco después de su regreso, Khomeini anunció el establecimiento de la República Islámica, que fue oficialmente aprobada en un referéndum el 1 de abril de 1979. La situación interna en Irán seguía siendo extremadamente tensa. El nuevo liderazgo se enfrentó a una crisis internacional cuando el ex-Shah fue admitido en Estados Unidos para recibir tratamiento médico en octubre de 1979. En respuesta, el 4 de noviembre de 1979, un grupo de estudiantes iraníes radicalizados tomó la embajada estadounidense en Teherán y tomó como rehenes a 52 diplomáticos y empleados de la embajada. La crisis de los rehenes duró 444 días y solo terminó el 20 de enero de 1981, el día de la toma de posesión del presidente estadounidense Ronald Reagan. Este evento condujo a la ruptura total de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán y a la imposición de duras sanciones económicas al país. La toma de la embajada tuvo consecuencias significativas no solo en la política exterior, sino también dentro de Irán. Intensificó drásticamente los sentimientos antiestadounidenses y antioccidentales en el país y permitió a los líderes religiosos conservadores, incluido el ayatolá Jomeini, fortalecer su influencia y poder en el nuevo régimen. Las consecuencias políticas internas de la revolución fueron enormes. La monarquía fue abolida definitivamente y en su lugar se estableció un sistema político teocrático encabezado por el líder supremo, un líder religioso con poder prácticamente absoluto. En el país se introdujeron estrictas leyes islámicas, Sharia. Se cerraron muchas instituciones occidentales y los opositores al nuevo poder fueron sometidos a represión y persecución. Miles de iraníes que no estaban de acuerdo con el nuevo régimen se vieron obligados a emigrar del país. Económicamente, la revolución provocó pérdidas significativas. La nacionalización de empresas, la confiscación de propiedades de las clases ricas y la fuga masiva de profesionales al extranjero causaron una profunda crisis económica y una drástica caída de la producción industrial. Esto, a su vez, aumentó la inflación y el desempleo, agravando aún más los problemas sociales. A nivel internacional, la revolución islámica cambió el equilibrio de poder en Oriente Próximo. Irán se convirtió en uno de los principales oponentes de Estados Unidos e Israel en la región, y también en el centro de la confrontación ideológica entre los países chiíes y suníes. La guerra Irán-Irak, que se prolongó desde septiembre de 1980 hasta agosto de 1988, fue una de las guerras más crueles y destructivas de la historia de Oriente Próximo. Las raíces del conflicto se hunden en profundas contradicciones históricas y territoriales entre los dos países vecinos. Una de las causas centrales de la guerra fue la disputa territorial por el río Shatt al-Arab, una vía fluvial de importancia estratégica. En el año 1975 se firmó el Acuerdo de Argel, según el cual la frontera pasaba por el medio del río, lo que redujo temporalmente la tensión. La situación cambió drásticamente tras la Revolución Islámica en Irán en el año 1979. El nuevo liderazgo islámico, encabezado por el ayatolá Jomeini,
comenzó a propagar activamente las ideas de la revolución islámica fuera del país, llamando a la mayoría chií de Irak a derrocar el régimen laico de Saddam Hussein. Saddam consideró estas acciones como una amenaza directa a la estabilidad de su régimen. Además, el ejército iraní, como resultado de la revolución y las purgas en el cuerpo de oficiales, se encontraba muy debilitado. Saddam contaba con una victoria rápida y la captura de nuevos territorios. El 22 de septiembre de 1980, Irak inició una ofensiva a gran escala contra Irán. Las tropas iraquíes capturaron rápidamente territorios fronterizos, incluida la ciudad estratégicamente importante de Khorramshahr, destruyéndola casi por completo. Sin embargo, el avance posterior hacia el interior de Irán se ralentizó debido a la feroz resistencia de las Fuerzas Armadas iraníes y las unidades de voluntarios. A mediados de 1981, Irán movilizó sus recursos internos y logró detener el avance de las tropas iraquíes, pasando a la contraofensiva. En mayo de 1982, los iraníes lograron recuperar el control de Khorramshahr. Tras esta victoria, el liderazgo iraní decidió continuar la guerra, con el objetivo de derrocar el régimen de Saddam Hussein. Después de 1982, el conflicto entró en una prolongada fase de guerra de trincheras. Ambas partes sufrieron enormes pérdidas. Irak utilizó activamente armas químicas tanto contra soldados iraníes como contra la población civil. El suceso más trágico fue el uso de armas químicas contra la ciudad kurda de Halabja en marzo de 1988, que provocó la muerte de alrededor de 5.000 civiles. Irán, por su parte, llevó a cabo ataques masivos de oleadas humanas, enviando al frente a decenas de miles de voluntarios jóvenes y poco experimentados. La comunidad internacional intervino activamente en el conflicto. Los países occidentales, especialmente Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, temían la propagación de la revolución iraní y apoyaron extraoficialmente a Irak con armas, información de inteligencia y ayuda económica. La URSS mantuvo una posición neutral, suministrando armas a ambas partes. Los estados árabes del Golfo Pérsico, especialmente Arabia Saudí y Kuwait, apoyaron abiertamente a Irak. Hacia el final de la guerra, en 1987, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución número 598, que instaba a las partes a cesar inmediatamente las hostilidades. Inicialmente, Irán se negó a cumplir las condiciones del armisticio, pero en el verano de 1988, ante una situación crítica en el frente, enormes pérdidas humanas y agotamiento económico, el ayatolá Jomeini aceptó la resolución, calificando esta decisión como una copa de veneno. El alto el fuego oficial entró en vigor el 20 de agosto de 1988. Las consecuencias de la guerra Irán-Irak resultaron ser gravísimas para ambas partes. Las pérdidas humanas se estiman entre 500.000 y 1 millón de muertos, y alrededor de 2 millones de personas resultaron heridas o quedaron discapacitadas. La economía de Irán sufrió daños colosales. A pesar de esto, la guerra fortaleció las posiciones del liderazgo islámico. Irak también salió de la guerra con graves problemas económicos y enormes deudas externas, lo que empujó a Saddam Hussein, en 1990, a invadir Kuwait. La actual República Islámica de Irán representa un sistema estatal único que combina elementos de una estructura religiosa y republicana. El principio central es el concepto de Velayat-e-Faqih, gobierno del jurista islámico, según el cual el poder supremo pertenece a la máxima autoridad religiosa. Líder supremo, Rabar. Jefe de Estado, que posee poderes absolutos en cuestiones clave. Es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, nombra a los jefes del Poder Judicial, las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación estatales y controla la política exterior. Desde la fundación de la República, este puesto ha sido ocupado por el ayatolá Ruhollah Jomeini, 1979 a 1989, y su sucesor, el ayatolá Ali Khamenei,
desde 1989. Consejo de Expertos. Órgano compuesto por 88 teólogos elegidos por el pueblo. Su función principal es elegir al líder supremo. Presidente. Segundo cargo en importancia, elegido por votación popular. Es responsable de la gestión diaria del Estado. Forma el gabinete de ministros, pero su poder está limitado por las decisiones del líder supremo. Parlamento. Majlis. Órgano legislativo unicameral, compuesto por 290 diputados. Elabora y aprueba leyes que deben ser aprobadas por el Consejo de Guardianes de la Constitución. Uno de los órganos más influyentes, compuesto por 12 personas, 6 teólogos y 6 juristas. Verifica que las leyes se ajusten a la Constitución y a las normas islámicas, y también aprueba las candidaturas para las elecciones. Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, CGRI. Organización militar y política que depende directamente del líder supremo. Desempeña un papel enorme en las Fuerzas Armadas, la economía y la política exterior del país. La vida política del Irán moderno se caracteriza por una lucha constante entre conservadores, que abogan por una interpretación estricta de las normas islámicas, y reformistas, que buscan una liberalización gradual. El programa nuclear iraní es uno de los temas más candentes de la política mundial contemporánea. Los primeros pasos se dieron en la década de 1950, con el apoyo de Estados Unidos en el marco del programa Átomos para la Paz. Tras la Revolución Islámica, las investigaciones se suspendieron, pero se reanudaron a mediados de la década de 1980 en secreto. La crisis internacional estalló en el año 2002, cuando se conoció la existencia de instalaciones nucleares secretas en Natanz y Arak. Esto generó temores sobre la posible creación de armas nucleares por parte de Irán, lo que llevó a la imposición de duras sanciones económicas por parte de los países occidentales. En julio de 2015 se alcanzó un compromiso, el Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC. Irán se comprometió a limitar su programa de enriquecimiento de uranio, reducir el número de centrifugadoras y garantizar un control internacional permanente a cambio del levantamiento de la mayoría de las sanciones. Sin embargo, en mayo de 2018, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la retirada de Estados Unidos del acuerdo y reanudó las sanciones. En respuesta, Irán comenzó a apartarse gradualmente de las condiciones del PAIC, lo que volvió a agudizar la tensión internacional. La cultura moderna de Irán es una vibrante combinación de tradiciones e innovaciones. Cine. El cine iraní ha obtenido reconocimiento mundial gracias a directores como Abbas Kiarostami, Mohsen Makhmalbaf, Jafar Panahi y Asghar Farhadi. A pesar de la censura, los directores utilizan metáforas para reflejar profundos problemas sociales y humanísticos. Literatura. La literatura iraní contemporánea aborda agudas cuestiones sociales y políticas. Una de las obras más famosas es la novela gráfica Persépolis de Marjane Satrapi, que narra el proceso de maduración en las condiciones de la Revolución Islámica. Cultura juvenil. La juventud iraní, que constituye una parte significativa de la población, influye activamente en los procesos culturales. Se está desarrollando una escena musical no oficial, rock, rap, hip hop, y el movimiento de mujeres aboga activamente por la ampliación de los derechos sociales. Internet y las redes sociales se han convertido en una herramienta importante para la autoexpresión y para eludir la censura. Nuestro viaje a través de 3 milenios de historia de Irán llega a su fin. Hemos visto cómo este espíritu indomable, como un péndulo, ha oscilado entre la grandeza de los imperios y el caos de las revoluciones. Hoy, ese péndulo se ha detenido en su punto más alto de tensión. El corazón del Irán moderno es un campo de batalla donde la voluntad de una generación joven que mira hacia el futuro choca con el férreo control de los guardianes del pasado. ¿Qué rostro mostrará Irán al mundo mañana? La respuesta a esta pregunta no solo determinará el destino de la región,
sino que se convertirá en un nuevo capítulo en la historia mundial. Y ese capítulo se está escribiendo ahora mismo, ante nuestros ojos.